En tiempo, sí. Hola, hola. Bueno, ¿quién se anima a cantar? Los quiero saludar. Excelente viernes. Creo que hasta la lluvia nos favoreció. Sin embargo, empieza nuestro fin de semana y esperemos que el sol nos ayude y tengamos un fin de semana con mucha energía. En esta ocasión les quiero agradecer por acompañarnos a estas horas de la mañana y presentarles un tema muy interesante para su formación académica. Les voy a presentar a nuestra gerente de producto de Monolatán, Rosy Acosta, la cual nos va a dar una breve biografía del ponente invitado en esta ocasión. Gracias por estar aquí. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, pero más aún de la figura que les traigo. Es un maestrazo. Hasta hace unos cuantos días, por 30 años, jefe de servicio de glaucoma en el Hospital Conde de la Valenciana. Ni más ni menos. Entonces, es un profesor al cual ustedes se pueden sacar muchísimo provecho. Aprovechenlo. Preguntas, dudas, cualquier comentario. Él es la persona indicada para contestar todas sus dudas. Y yo estoy muy agradecida y muy honrada de poderlo presentar aquí con ustedes al doctor Pulcanieve. Doctor, buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenos días, ¿cómo están? ¿Despiertos? ¿Listos? Muy bien. Pues para mí es un placer estar con ustedes y conocer su institución. Me impresiona, me han hablado cosas muy, muy buenas de todo el trabajo que están haciendo, especialmente campañas y todo lo quirúrgico, todo esto, pues obviamente es una labor loable. La labor de la enseñanza es absolutamente primordial. Esta plática está hecha al nivel de la enseñanza. ¿Por qué? Porque quiero hablar de cosas muy básicas de lo que hacemos en glaucoma. Entonces, sin más, vamos a ver los temas a tratar. Vamos a hablar de la guía para el tratamiento del glaucoma, las guías antiguas, las más contemporáneas y la tendencia. Y aquí van a haber cosas controversiales. Vamos a hablar de glaucoma, inflamación y superficie ocular. Estas van intrínsecamente ligadas y vamos a ver por qué. Como el tratamiento del glaucoma con fármacos como el Monolatán pueden ser una solución para estos problemas y llegar a unas simples conclusiones. Aquí tengo para ustedes la guía de tratamiento que propuso el Colegio Mexicano de Glaucoma en 2001. Ahora, eso ya son prácticamente 25 años de esto y sigue siendo cierta. Vamos a ver que tomamos 3 puntos importantes, que es la presión basal, el daño y la expectativa de vida. Ahora, si la presión basal es baja, el daño es leve y la sobrevida es corta o esperada ser corta, ser un paciente de 80, 90 años de edad, entonces tendríamos que reducir levemente la presión. No tenemos que ser tan estrictos. Mientras que si el paciente viene con una presión muy alta, un daño severo y una sobrevida larga, como son los glaucomas juveniles. Aquí en estos casos los pacientes vienen con presiones de 30, 40 y hasta 50 y entonces necesitamos mayor reducción. Aquí vamos a ver que la presión meta, como dijimos, depende de la severidad, la esperanza de vida y la tasa de progresión. Ese es un tema que tenemos que hablar más al ratito. Pero cuando vamos a ver al paciente por primera vez, tenemos que tomar en cuenta las características del paciente y el cuadro clínico con el que viene. Y tenemos que pensar cuáles son los medicamentos que le van a garantizar al paciente seguridad y eficacia, y que la seguridad sea tanto local, a nivel del ojo, como sistémica. Por ejemplo, por muchos años se utilizaron los betabloqueadores y se consideran medicamentos de primera elección.
Son medicamentos baratos, son prácticamente los más baratos y bajan casi el 30%. Sin embargo, estos tienen gran cantidad de problemas a nivel sistémico, ¿sí? En un paciente con EPOC, asma, no los podemos hacer, no podemos usarlo con pacientes con bloqueo AB, y entonces tenemos que tener muchas precauciones con la seguridad en estos medicamentos. Tenemos que pensar cuáles son los medicamentos que son fáciles de poner y que ayuden a hacer más adherencia. Los medicamentos que son una vez al día son mejores que los que son 2 veces al día. Y tenemos que siempre andar pensando en la personalidad y preferencia del paciente y tratar de mejorar su calidad de vida bajo este tratamiento que va a ser de por vida. Y recordar los aspectos socioculturales. A veces, por ejemplo, en México, el varón es más descuidado de su salud y la mujer es mucho más cuidada, llega antes a revisarse. Bueno, son características muy particulares de nuestra gente. Por el otro lado, tenemos que pensar en los fármacos que vamos a utilizar y siempre utilizar medicamentos con mecanismos de acción que sean complementarios. Y vamos a ver que sean medicamentos potentes, que bajen la presión y especialmente que bajen la presión las 24 horas. Aquí es el punto clave. Los medicamentos de segunda línea no son tan potentes como los de primera, ¿sí? Por eso es que son de primera línea esos. Y los de segunda línea frecuentemente de noche no bajan la presión adecuadamente y es cuando sube la presión del ojo y baja la presión de perfusión. Y entonces ese paciente que a la hora de oficina parece tener una presión normal de 12 o 14, a esa hora en la noche puede estar en 22 y esto va a hacer que siga el daño. Obviamente hay que pensar en el coste y los efectos laterales de la medicina que hemos decidido. Y aquí les traigo esto nuevamente, es la guía del 2001, que en ese entonces hablábamos de monoterapia y vamos a utilizar los medicamentos de primera línea, que en ese momento siempre decíamos análogos de prostaglandinas y beta bloqueadores. Ya les estoy platicando que ahora en 2025 los beta bloqueadores los estamos usando con mucho más cuidado, sabiendo los efectos indeseables. Por ejemplo, no se deben utilizar en pacientes arriba de 60, 70 años por el mareo que pueden tener estos pacientes por hipotensión ortostática. Aumentan esa hipotensión cuando se levantan los pacientes. Aumentan las caídas también con esto. Ya hablamos de EPOC, asma y problemas cardíacos. Entonces, tenemos que valorar cuáles son los antecedentes del paciente y si el paciente no tiene ninguna de estas características, bueno, obviamente sí podemos utilizar los beta bloqueadores. Ahora, nos fundamentamos en farmacología en este cuadro, que es un metaanálisis que se hizo en el 2005, creo. En este caso, tenemos arriba de la línea, van a ustedes a ver los 3 medicamentos que son análogos de prostaglandinas y van a ver su efecto pico y valle. ¿Cuál es el efecto principal de que ustedes escojan la categoría de análogos de prostaglandina? Son medicamentos que son muy eficaces, no tienen taquifilaxia y funcionan las 24 horas. Como ustedes ven, entre efecto pico y efecto valle hay poca diferencia. Ahora, cuando salieron estos medicamentos hubo grandes discusiones sobre cuál era el más potente y todos llegaron a la conclusión que el más potente en efecto pico era el bimatoprost. Pero vean ustedes, aquí les presento que de noche el bimatoprost es menos efectivo que, por ejemplo, el travoprost o el latanoprost. Entonces, la realidad del asunto, y esto nos los tenemos que llevar a casa, la diferencia clínica ya visto en pacientes, entre un paciente y el otro, será un escaso milímetro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a usar análogos de prostaglandina, tratamos de empezar con los más suaves, ¿sí? El latanoprost es el que menos reacciones adversas tiene. Ahora, ya vimos lo del timolol. Más para abajo tenemos la brimonidina, la dorzolamida y la brinzolamida.
La brimonidina es muy efectiva, pero no lo podemos usar en pacientes añosos ni en niños, porque pasa la barrera hematoencefálica y los niños especialmente se deprimen muchísimo. Las mamás dicen que en la escuela nomás no puede dejar de dormir, apenas puede abrir los ojos y es el momento que hay que quitarle esto, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta porque estos medicamentos están escondidos en las triples combinaciones. La dorzolamida es bastante buena, aunque aquí no lo aparece, pero su efecto Valle en realidad es muy bueno con los problemas cuando tenemos problemas de hipotonía, por ejemplo, pero necesitamos bajar, por ejemplo, hipertonía, perdón, pero con un DC, una dorzolamida puede mejorar ese DC. Y la brinzolamida es similar, pero un poco menos efectiva y es en suspensión, lo cual hace que sea un tantito más complicado para el paciente. Esta transparencia a mí me gusta mucho presentárselas y pedir que se la graben en su memoria por lo siguiente. Aquí vamos a enseñarles a ustedes unos trabajos maravillosos que se hicieron en los años 90 prácticamente. Y entonces son los tres primeros, OHTS, EMGT y CNGTS, son en glaucomas leves a moderados. El primero es en hipertensos oculares. En todos estos pacientes bajó la presión, bajó la progresión, la bajó más o menos a un tercio o a la mitad. Pero el gran problema es que nunca paró la progresión. Y estos fue estudios multicéntricos que veían en un brazo que si había tratamiento versus no tratamiento. Entonces, vemos que bajando la presión 20, 25 y 30% no es suficiente para parar la progresión. Este punto es muy, muy importante porque lo que es nuevo en glaucoma en este momento y que se están haciendo maravillas de microcirugía son las cirugías que se llaman MIGS. Y son pequeños stents, cosas de ese tipo, pero el gran problema es que son costosos y no llegan a bajar la presión ni siquiera el 30%. Ahora vean ustedes en la parte de abajo, en donde dice CIGITS, tenemos dos brazos de ese estudio. Por un lado, bajó con tratamiento médico y con el otro, tratamiento quirúrgico. Con tratamiento médico bajó 38% la presión y no hubo progresión. Esto nos está demostrando que medicamentos bien escogidos y apropiados para el paciente sí pueden parar la progresión. También hubo no progresión, obviamente con cirugía, y aquí se obtuvo una reducción aún más grande. Casi todos que hacemos glaucoma nos basamos en los estudios del AGIS, que dice que en estos glaucomas avanzados, tener la presión debajo de 18 milímetros de mercurio y en promedio más o menos 11, no habrá progresión tampoco, ¿sí? Entonces, eso es importante porque sepan que ahora están tratando de proponer muchas cirugías, pero que no bajan mucho la presión. Entonces, otro fundamento farmacológico del tratamiento del glaucoma es el tratamiento escalonado, ¿sí? Entonces, siempre empezamos con una monoterapia. Esta es una regla que no se debe romper, porque vamos a ver que identifica la respuesta individual de los fármacos, identifica a los no respondedores o pacientes con efectos adversos. Un no respondedor es un paciente que no llega a bajar un 30% si es un análogo. Y esto pasa entre un 4 y un 6%. En cuanto a los medicamentos secundarios, van entre el 8 y el 15% de no respondedores. Por el otro lado, también utilizar un fármaco optimiza la efectividad de los fármacos. Damos un tratamiento mínimo necesario. No estamos dando el escopetazo que era para el elefante para matar al ratoncito. Y vamos a tener opciones terapéuticas de reserva. Podemos usar los otros medicamentos más tarde, ¿sí? Para ir añadiendo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es deseable una terapia combinada? Tenemos, por ejemplo, análogos con
¿cómo se llama? Con beta bloqueadores, pero también al análogo le podemos ir poniendo otros medicamentos, tanto sencillos como en combinación. Entonces, como ven, empezamos con la monoterapia, si es efectiva, la continuamos. Si es parcialmente efectiva, y esto decimos que es un 10 a 20% de reducción, no alcanzó el 100%. Entonces, si con ese análogo que habíamos pensado, lo cambiamos por otro y a veces ahí sí tenemos buena suerte y le seguimos por ahí. Si no es efectiva, entonces tenemos que pensar en terapia combinada, que generalmente incluye un medicamento dos medicamentos de segunda línea, el timolol más, por ejemplo, dorzolamida. Clásicamente, el algoritmo de glaucoma era de terapia, empezando con monoterapia, siguiendo con terapia combinada y siguiendo tratamiento médico máximo. Por el otro lado, se añadía el láser en cualquier momento, haciendo una trabeculoplastía micropulsada de tipo SLT. Y si no había funcionado esto o seguía la progresión, nos íbamos a estos que se llaman MIGS, que son cirugía mínimamente invasiva, son estos stents que les platico, la cirugía filtrante y los dispositivos de drenaje. Bueno, esto nos permite individualizar el caso del paciente. Ahora, en este momento, el nuevo algoritmo empieza con el SLT de inicio. Podemos también tener monoterapia para ayudar al SLT, pero también a veces podemos añadir un segundo SLT cuando vimos que el primero fue efectivo, pero después de 1 año o 2 años ya ha bajado un poco su poder. Y entonces, después de haber hecho las selectivas en forma repetida, se pueden agregar los MIGS, la cirugía filtrante y dispositivos de drenaje. Y los MIGS, como les digo, cirugía microinvasiva de glaucoma, se puede utilizar muy bien cuando el paciente tiene catarata, ¿sí? La combinación de cirugía catarata con MIGS es muy efectiva. Ahora, esto es lo que presenta el Colegio Europeo de Glaucoma y empezamos con monoterapia. Si es bien tolerado, vean de su lado izquierdo, y llega a la presión meta, pues vamos a seguir viendo al paciente con estudios de forma y función, campos visuales y OCT, viendo la presión y preguntando sobre calidad de vida y efectos secundarios de los medicamentos. Cuando no es bien tolerada, cambiamos de la monoterapia. Si todavía no está funcionando, agregamos la trabeculoplastía. Si la presión todavía no ha bajado, agregamos el segundo medicamento. Y si no llegó a la presión meta, pero el medicamento sí era efectivo, podemos agregar un tercer medicamento. Aquí ya estamos con 3 medicamentos, ¿sí? Ahora, por el otro lado, el segundo medicamento no fue efectivo, lo sustituimos por otro y bueno, nos vamos ya sea a láser o a cirugía. Ahora, esto es una propuesta muy reciente. Esto fue publicado este mes y es una propuesta de un grupo de cirujanos en Estados Unidos. Y ustedes saben que las particularidades en Estados Unidos en cuanto a cirugía son muy diferentes. En general, la gente allá, todos tienen seguro de gastos médicos y entonces pueden tener acceso, digamos, a terapias de primer mundo. Se los traigo para que conozcan qué son estas propuestas. Ahora, todavía son propuestas y todavía son controversiales. Vamos a ver del lado izquierdo, hablamos de hipertensión ocular, después glaucoma leve, moderado y severo. En la primera columna vamos a ver que ponen láseres. Ya vimos la terapia selectiva con láser. Después una flechita que va y viene, porque esa puede ser el tratamiento médico, ¿sí? Podemos utilizar un láser y un medicamento de monoterapia. Pero después ellos agregan lo que llaman procedural pharmaceuticals, que estos son medicamentos en forma como de un pequeño arroz, como de 2 milímetros, que se insertan en la cámara anterior y tienen una liberación prolongada de bimatoprost o travoprost. El problema es que estos no duran para siempre y este arrocito es una matriz de colágeno que no siempre se degrada súper rápido.
Entonces, a veces tienes esta matriz que todavía está suelta por ahí, ya no tiene efecto medicamentoso, la presión está subiendo, tengo que poner el segundo o a veces hasta el tercero. Y en este momento, en la realidad, no sabemos qué tanto eso puede dañar el epitelio o endotelio corneal, cosas de ese tipo. Entonces, esto, aunque ya lo están poniendo aquí como un consenso de tratamiento, pues para nosotros es caro y es todavía en investigación en nuestro medio. Después está lo que llaman tissue sparing mix, que son básicamente estos pequeños stents, como el iStent que se pone en trabéculo, y estos pues obviamente permiten que la conjuntiva siga siendo perfectamente normal. Y finalmente, lo vemos hasta arriba, se van a la terapia medicamentosa máxima. En glaucoma leve y moderado se van a estos stents y después hacia stents más potentes. Tenemos unos que se llaman Zen y PreserFlow, que estos sí llegan a bajar arriba de un 30 y hasta un 40%, casi como una trabeculectomía, pero con una incisión mucho más pequeña. Entonces, estas son la nueva generación de medicamentos, de aditamentos quirúrgicos que pueden ayudarnos. Pero también estos pueden fallar porque la respuesta cicatricial del paciente puede ser muy alta. Entonces, cuando termina eso, bueno, lo mandan a tratamiento máximo tolerado. Tenemos otras acciones como, por ejemplo, un láser que trabaja sobre el cuerpo ciliar, cosas de ese tipo. Entonces, quería yo traerles esto para que ustedes vean que en Estados Unidos y en algunos países con un gran potencial económico, el tratamiento puede ser vastamente diferente. Bueno, aquí les quiero enseñar que ya hace mucho tiempo el doctor Takai y colaboradores mostraron que con más medicamentos que se usaban en glaucoma había aumento de interleucina 8 y TGF-beta 1 en acoso. Entonces, subía la presión, se ponían más medicamentos. Si habían más medicamentos, habían más compuestos tóxicos y con esto más citocinas inflamatorias. Y con esto subía más la presión y necesitábamos más. Era un círculo vicioso. Y esta es la aparente pérdida progresiva de eficacia de los hipotensores. ¿Sí? Entonces, esta es una parte de lo que ha sucedido. Este es histórico. Ahora, vean ustedes que esto fue publicado ya hace tiempo y fue publicado cuando estábamos utilizando cloruro de benzalconio como conservante de los medicamentos. El cloruro de benzalconio tiene un daño inflamatorio en la malla trabecular. Aquí estamos viendo primero la malla trabecular normal, después la malla trabecular en glaucoma. Ven ustedes que esos núcleos se van perdiendo y también hay datos de irritación crónica, como estas células dendritiformes que se van haciendo cada vez más y más y se va colapsando el trabéculo y la presión va subiendo. Cuando nosotros vemos a nuestro paciente tiene enfermedad de superficie ocular, aquí estamos viendo esta córnea muy reseca y aquí su tinción azul. El doctor Baudouin, que ha estudiado esto por muchos años, ha podido demostrar que en pacientes con glaucoma con tratamientos clásicos con cloruro de benzalconio, el 70 a 80% de estos pacientes son asintomáticos clínicamente, pero sus trabéculos ya están mostrando esto que les enseñé previamente, la pérdida de núcleos y de células dendritiformes. Después, en lo clínico, cuando tenemos ya manifestaciones que nosotros clínicamente llamamos leves, como ven usted, un poco de rojo, ojo rojo, un poco de puntillo, estos pacientes, pues prácticamente es la mitad o un 60% de todos los pacientes que están con tratamientos de glaucoma y hay casos severos que se consideran más o menos un 5 a 10% que pueden tener hasta pemfigoide. Entonces, esto puede ser un problema muy importante. En un esquema que me ha prestado el doctor Carlos Álvarez, vemos el efecto de la inflamación en la evolución del glaucoma.
Empezamos con un daño de la malla trabecular y el paciente viene con nosotros con una presión intraocular alta. Pues le damos medicamentos hipotensores, llegamos inicialmente a la presión meta, pero estos si tienen VAC, entonces vamos a tener enfermedad de superficie ocular y el ojo se pone rojo y lagrimoso y molesto. Esto va a ser una toxicidad en la malla trabecular, va a impedir la salida del humor acuoso, aumenta de la resistencia y se necesitan más medicamentos hipotensores porque la presión está subiendo, la presión está fuera de meta, hay progresión y entonces a pesar de esto y más hipotensores, pues necesitamos ya cirugía, pero vemos que nuestros pacientes están inflamados y pacientes inflamados invitan a la fibrosis de la conjuntiva en el postoperatorio y básicamente hay falla quirúrgica, como pueden ver ustedes. Ahora, esto es la clínica, ¿cómo lo puedo aplicar? Aquí una lección básica de farmacología. En oftalmo somos extraordinariamente cuidadosos con qué es lo que le toca al ojo, porque si no, vamos a tener enfermedad de superficie ocular. Y ya vimos la enfermedad de superficie ocular aumenta la inflamación que ya hay en glaucoma. Entonces, vamos a hablar de las gotas más sencillas, las gotas que son sustitutos de las lágrimas. Pensarían uno que pues es agua y sal y ya se acabó. Y entonces, ¿por qué los precios tan caros de estos medicamentos? Bueno, vean ustedes que en medio de la gota tenemos dos palabras, tonicidad y viscosidad. Esto significa que la gota no puede ser igual que el agua, tiene que ser más gruesa y tiene que tener una acción donde se pega a la córnea para no resbalarse y caer. Entonces, para esto usamos algunos agentes que llamamos demulcentes, como los hidrogeles o los gelantes, que hacen más espesa esta gota y se pega. Y después ponemos también aceites para que la parte alta, la parte que se mueve con la parte lipídica de la lágrima, ayude a que no se evapore esta lágrima. Las gotas deben ser hipotónicas. Se ha demostrado que cuando hay hipertonicidad en la lágrima, tenemos más irritación y enfermedad de superficie. Les agregan iones como potasio y bicarbonato que por un lado ayudan al balance del pH, son buffers, y las gotas generalmente deben ser neutras o ligeramente alcalinas e hipoosmóticas. Entonces, eso es en una cosa tan sencilla como una gota de lubricante. Imagínense las gotas que estamos usando para que baje la presión. Para esas gotas tenemos que hacer todo lo mismo que vimos ahí, pero hay una parte de la formulación de la medicina que se llama la galénica. Aquí esto es cómo se van apuntando los diferentes componentes y su proporción para hacer la biodisponibilidad de la gota. Si no, la gota se quedaría en la lágrima y no le serviría a nadie. Y esto es lo que pasa con medicamentos de pobre calidad. Entonces, cuando estemos utilizando medicación, tenemos que ver tanto en la superficie como en forma sistémica, que nuestras gotas no puedan agravar el ojo seco o tener efectos indeseables. En cuanto a el producto principal, el producto activo, tenemos que pensar en productos activos que a veces se usan en glaucoma, como la brimonidina. Estos causan, si no está bien hecha la gota, no está bien eh, eh, la forma de hacer, puede causar alergias hasta en un 30%. Por ejemplo, hay medicamentos que se usaban antes, como la oximetazolina, que lo usaban muchísimo, como se llamaba Mirus, por ejemplo, y se usaba para quitar el ojo rojo. El problema es que quitaba el ojo rojo, hacía una vasoconstricción y después teníamos vasodilatación. Se ponía su gota, vasoconstricción, vasodilatación, y en realidad estábamos fomentando un problema. Por el otro lado, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, muchas de las compañías comerciales les están trayendo antibióticos y todos, ¿qué tienen? Dexametasona, que para nosotros en glaucoma es veneno puro, ¿sí? Eso es lo que no queremos para nuestro paciente. Por el otro lado, muchos de nuestros medicamentos, especialmente aquí las copias en México,
tienen como conservador el cloruro de benzalconio. En Estados Unidos, por un buen rato, se intentó brincarse del cloruro de benzalconio hacia otros productos menos nocivos, como el poliquat, Sophia y Purite, pero también estos son tóxicos. Ya hablamos de la galénica, que va a dar la calidad del medicamento, que va a ayudar a la consistencia, la osmolaridad del pH y la penetración de la gota. Y ya decíamos, originales y copias. Las copias en México no tienen, por ley, no tienen que demostrar nada de esto. Nada más, lo único que tienen que demostrar es que si tienen que decir latanoprost 1 gramo por mililitro o algo así. Eso sí lo cumplen, pero todo lo demás que vieron en las gotas no lo cumplen. Entonces, por eso es que hay una gran diferencia entre originales y copias. Aquí podemos demostrar que la mayoría de los pacientes que llegan al glaucoma sin tratamiento son normales, pero mientras más medicamentos se le va poniendo, empiezan a tener una enfermedad de superficie leve, moderada y hasta severa. Y esto es el famoso cloruro de benzalconio. Ustedes seguramente como niños se los pusieron cuando se raspaban las rodillas y era llamado mertiolate. Imagínense ponerse mertiolate en el ojo. Obviamente, esto eran concentraciones muy altas, pero aún en las gotas oftálmicas hay entre el 0.02% y 0.004. Van a ver que aún en concentraciones muy pequeñas, es muy tóxica, causa apoptosis e inflamación y muerte celular. En los años 70 en Estados Unidos hubo una ley que estipuló que todo medicamento oftálmico tenía que tener un conservador. Y en ese entonces el conservador más potente que había era el cloruro de benzalconio. Y entonces por eso es que las gotas que vienen de Estados Unidos siempre tuvieron esto. Ahora, en Europa, como ya mencioné el nombre del doctor Baudouin, él ha trabajado hace 30 años por hacernos entender que el cloruro de benzalconio es malo. Y entonces en Europa rápidamente fueron llevando la idea de no usar medicamentos con cloruro de benzalconio. Estos son algunos de los daños que causa el cloruro de benzalconio. Por ejemplo, baja la densidad del plexo nervioso corneal. Esto altera la sensibilidad, pero especialmente, vean, inflama las células límbicas. O sea, en el limbo tenemos las células caliciales. Estas son las células más importantes para la superficie ocular, porque van a producir mucina. La mucina es ese agregado mágico que ayuda a que las gotas se peguen al ojo. Y una vez que se están en contacto con el cloruro de benzalconio y en un tiempo tan corto como 9 días, se pueden perder estas células y estas no se regeneran. Entonces, más vale que si nosotros queremos cuidar bien a nuestro paciente, no podemos utilizar cloruro de benzalconio. No solo esto, vean en este estudio, el VAC al 0.001%, después de 15 minutos indujo apoptosis en córnea, pero también se acumuló en células trabeculares y también pudo encontrarse hasta en nervio óptico, induciendo inflamación, y esto explica el efecto de la pérdida de los efectos hipotensores por inflamación, pero también por toxicidad directa. Aquí enumeramos que en prácticamente cada parte del tejido vamos a tener daño por el VAC. Especialmente son importantes los efectos citotóxicos y los daños en la malla trabecular que inducen esa apoptosis celular. Entonces, el tratamiento ideal, pues no debe tener conservadores, debe ser potente, debe bajar la presión y la debe bajar las 24 horas. Esto sí lo consiguen los medicamentos análogos de prostaglandinas. También tiene que tener un efecto a largo plazo y sin taquifilaxia. También pasa con los análogos de prostaglandina. Esto permite que el paciente solo se pone la gota una vez al día, más bien en la noche antes de dormir, tiene los efectos mínimos colaterales, se levanta con el ojo ya blanco y sin problemas, y es económicamente sostenible por el paciente,
y disminuye al máximo, son los medicamentos más potentes que tenemos en nuestro armamentario. Ahora, voy a hablarles un poco del Monolatan, que ustedes ven que ahí les han puesto una cajita. Este tiene una serie de matrices que van a ser dadas por el Protraxin, y esto en su caso por el macrogol glicerol y el macrogol 4000 carbómero. Y entonces estos hacen unas redes en las que se pone la molécula del latanoprost, y esto permite que la gota sea llevada directamente a través de córnea a la cámara anterior. Permite una estabilidad muy importante y buena tolerancia. Otras cosas que tiene esta formulación, tiene EDTA, sorbitol e hidróxido de sodio para que sean amortiguadores y un pH neutro. Aquí ven los enlaces matriciales cruzados en esta imagen de abajo a la derecha, y el punto rojo es el latanoprost. Entonces, esto es el vehículo con el que llega hacia el ojo. Este vehículo, el macrogol, tiene características que conocemos en otras gotas, especialmente gotas de lubricante como el Cistane y el Timogel. También estas gotas vienen en unidosis, y las gentes nos preguntan por qué en unidosis. La gota del latanoprost es una gota espesa, es tan espesa como es la miel. Entonces, en estos casos, cuando lo ponemos en frascos goteros, frecuentemente se tapan, y especialmente si es un frasco gotero de estos modernos que no permite la entrada de bacterias y virus, y entonces estos frascos nuevos que están utilizando, pues se pegan muy fácilmente con este latanoprost. Entonces, por eso se utiliza estas unidosis. Y en la caja que viene original, es una caja similar a la que tienen, y vienen unas bolsitas donde el paciente saca una, ¿sí? Se la pone en la noche y ya no la debe utilizar después. Se debe tirar porque esa gota para el próximo día ya es inservible, se hace agua. ¿Sí? Y esto se lo tenemos que explicar al paciente, porque hay gente medio coda que dice, bueno, yo quiero usar, sobraron ahí unas gotitas y me las voy a poner, y después llegan con nosotros y tienen 24 de presión. ¿Se puso sus gotas? Sí, sí me las puse. Sí, pero a ver, ¿cómo se las puso? Entonces ya empieza uno a saber. Le explica uno que en realidad tienen 6 gotas por vial, y dice uno, ¿para qué? A veces nos baila la mano, no cae en el lugar adecuado, y entonces tenemos la posibilidad de tener una gota extra, ¿sí? Entonces, estas gotas vienen, como les decía, en este sobrecito de metal. Las que quedan deben ponerlas en ese mismo sobrecito, porque esto va a ayudar a que no penetre la humedad y no vaya a cambiar el producto. Entonces, el producto es estable a temperatura ambiente. Por ejemplo, aún en lugares muy, muy calientes, puede estar junto a la cama. Normalmente, donde vive la gente no llega a 40 grados. Ahora, si sí es de ese tipo de temperatura, sí se puede poner en el refri. La forma del Protraxin ayuda que esta gota, que es hidrófoba, haga una micela, como ven aquí abajo en un círculo, donde entonces estas partículas no se pegan al plástico como en otros casos de otros conservadores, y entonces evita a que se vaya destruyendo el plástico de la gotita con el ácido libre de latanoprost. Entonces, esto no pasa en esta forma del monolatán. Entonces, los puntos claves es que esta formulación libre de conservador es soluble, penetra muy bien, está estable a temperatura ambiente, sin conservador y sin componentes tóxicos. Nada más una palabra sobre eficacia. Hicieron estudios para comparar el latanoprost libre de conservador con el bimatoprost, el travoprost y el tafluprost. En todos los casos, excepto en el tafluprost, en realidad sí le ganaban el bimatoprost y el travoprost medio milímetro. En realidad,
0.4 milímetros, que no era estadísticamente ni clínicamente significativo. Lo importante que en estos mismos estudios vieron los riesgos de una hiperemia y utilizando el latanoprost pudieron tener una reducción de un 80% de los ojos con ojo rojo. También en unos estudios muy interesantes de inflamación, el doctor Martínez de la Casa en España hizo un trabajo con el latanoprost original que se llamaba Jalatan y lo comparó contra el monolatán. Y el caso del latanoprost con conservador, que es el Jalatan, aumentaban las citoquinas inflamatorias importantemente, mientras que en el monolatán era igual que en el caso del control. Y aquí podemos ver en barras oscuras el monolatán versus el Jalatan, que es más claro, y especialmente vean que las interleucinas 15, 17 y el factor de necrosis tumoral alfa, pues aumentan mucho, en realidad 114 y 126%. Estos son cantidades enormes. Y esto es lo que les está diciendo, la diferencia no fue la sustancia activa, fue el conservador. Entonces, estos pacientes con conservadores tenían mayor expresión de marcadores inflamatorios, más apoptosis e inflamación y menores niveles de citocina con monolatán. También para enseñarles una gráfica donde se muestra el monolatán, que aquí está apuntado como monoprost, porque fue hecho en Europa este estudio, y en Europa así se llama monoprost, que es la barra negra al principio, contra un medicamento que ustedes conocen muy bien, que es el GAP, que es producido inclusive aquí en Guadalajara. Entonces, en cuanto a pH, el monolatán tiene un pH que es entre 7.4 y 7.6, que es lo normal. El monolatán, el GAP, estaba ligeramente más bajo, pero no significativamente. Donde sí hubo una diferencia fue en la osmolaridad, ¿sí? El monolatán estaba más o menos en 260, mientras que el GAP estaba como en 320. Y esto sí es importante porque ya les dije que la osmolaridad es lo que hace que se inflame la conjuntiva. Y la tensión superficial también fue significativamente mayor. O sea, es una gota mucho más densa, ¿sí? Por lo tanto, irrita más al ojo. Entonces, nos preguntamos cuándo prescribir un hipotensor libre de conservador. Bueno, pues diríamos que siempre que hay una enfermedad de superficie ocular preexistente, siempre en pacientes adultos que ya tienen esto o jóvenes que están expuestos a solventes o mucho aire acondicionado, condiciones ambientales de baja humedad, comorbilidades sistémicas, pacientes prequirúrgicos, mujeres, y diríamos siempre en glaucoma. Entonces, vamos a buscar que todos los medicamentos que le pongamos a un paciente con glaucoma, ya sea el análogo, ya sean los medicamentos de segunda elección, ya sea los lubricantes, todos sean libres de conservador. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo primero que tenemos que hacer es entender a nuestro paciente dónde está, qué tiene y establecer una presión meta. Empezamos con análogos de prostaglandina sin conservador, proponemos un láser selectivo desde el inicio, seguimos con el tratamiento escalonado, hacemos una terapia máxima tolerada, que en México significa un análogo libre de conservador y la triple combinación también libre de conservador. Ese sería el tratamiento máximo combinado. Pero veamos que el máximo del triple combinado lo estamos usando siempre como añadición al análogo, ¿sí? Esta es la forma correcta de usarla. Y cuidar siempre la superficie ocular con lubricantes sin conservadores. En general, en nuestro quehacer diario tenemos que establecer el daño inicial y ser proactivo. El daño inicial, ahora estamos haciendo cosas como la técnica de front loading. Front loading es hacer más de una prueba
desde el principio en pacientes que pensamos que puedan tener mucho daño. Por ejemplo, vemos un paciente con una excavación de 0,8. Bueno, desde una vez le vamos a pedir 2 campos visuales. Deben ser estudios 24-2, FAST o FASTER. Esas son las técnicas que se hacen por ser más rápidas y más fáciles para el paciente. Pero al tener 2 y pedir 2 en 6 meses, ya tenemos 4 de base y en realidad necesitamos 5 estudios para tener una base y una tendencia. Y esa es la parte importante. Lo que tenemos que hacer como glaucomatólogos es encontrar pacientes con tendencia a progresión rápida. Entonces, esto también se puede hacer con el OCT. Después, hacer las pruebas de curva de 24 horas. Si tenemos pensado que el paciente pueda de noche estar roncando o tener presiones altas, ya tenemos tonómetros de casa y hacer pruebas de sobrecarga hídrica, que es básicamente que venga al consultorio, le tomamos su presión, se toma su litro de agua y le vamos tomando la presión cada 15 minutos. Y en los pacientes que están mal controlados, sube mucho. Esta prueba es muy buena prueba para demostrar la eficacia hipotensora de los medicamentos que estamos usando. Y vamos a buscar sitios de inflamación tanto local en el ojo o general, ya sea en la boca o que un paciente que tiene una mala digestión. Esto pasa con los pacientes más añosos y sabemos que la inflamación del intestino es un problema que puede causar inflamación y apoptosis a distancia, específicamente en el ojo. Entonces, hasta la dieta es importante en un paciente con glaucoma. De tal forma que tenemos que tener cuidados generales de medicina y especialmente pensar en forma de un geriatra. No es lo mismo ver a un paciente de 40 años, de 50, de 60, de 70, 80 años, y los vamos a tratar diferente, porque están en otra década de su vida y muchas veces nadie más les está explicando a qué se están enfrentando, como caídas, como pérdida de peso, sarcopenia, cosas de este tipo. Y dar un programa de alimentación y ejercicio apropiado para la edad. No sé si conozcan lo de la dieta de la milpa. Esta es la que estamos proponiendo en México, que sería básicamente que el paciente tiene derecho a comer cualquier cosa fresca que viene de la milpa. Inclusive si viene la gallinita de la milpa, también se la come. El problema es que no coma embutidos, que no coma materiales procesados que vengan en latas o cajas, ¿sí? Porque ahí es donde vienen las inflamaciones intestinales a largo plazo. Bueno, pues entonces esto es abuelo de pájaro, cómo nosotros cuidamos a nuestros pacientes a largo plazo. Pues por su atención, muchas gracias. 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 No sé si hayan dudas. Sí. Doctor, ¿cada cuánto debo evaluar un paciente para definir el estancamiento? Perdón, va de nuevo. ¿Cada cuánto tengo que ver al paciente para? Definir estancamiento del. Mira, es muy sencillo. ¿Te acuerdas que desde el principio tú habías visto la presión meta? Y desde el principio tú ya tenías una idea de cómo estaba el nervio óptico. El nervio óptico y la gonioscopía, desde el principio, son 2 puntos claves, absolutamente claves. Y les recomiendo, todos hagan gonioscopía cada una de las veces que ven un paciente. Van a decir, qué friega. Pero les va a ayudar a mejorar su ojo clínico y van a aprender mucho sobre ojos de ángulo cerrado que son más o menos complicados. Y si ustedes tienen su gonioscopio de, ¿cómo se llama?, de 4 espejos, ¿cómo se llama? Sussman, efectivamente, entonces, pues es súper rápido porque no necesita metilcelulosa ni nada. Entonces, es ángulo abierto. Tú estás viendo una excavación amplia y especialmente una muesca temporal inferior. Esta es la zona de vulnerabilidad que nos dice que estos son pacientes que pueden tener rápidamente un escotoma de Bierro, ¿sí? Estos son los pacientes que debemos ver pronto. Entonces, por ejemplo, yo veo a mi paciente de primera vez, doy un tratamiento y lo veo al mes. ¿Para qué lo veo al mes? Es justo para ver cumplimiento,
efectos secundarios y cómo está de efectivo el medicamento. Si veo que originalmente podemos tener pacientes con 30 de presión que vienen con glaucoma juvenil y les ponemos un monolatán y baja a 14 extrañamente. Esos pacientes obviamente no los veo al mes, los veo en 5 días, pero sí es muy interesante cuando te acostumbras a utilizar una monoterapia, puedes encontrar grandes sorpresas. Entonces, como veas que ese paciente está tolerando el medicamento y que haya bajado la presión, entonces vas pidiendo los estudios. Ahí, como decíamos, los pacientes que sospechas que puedan ser progresores rápidos, vas a pedir el front loading y ese vas a hacer el próximo estudio en 4 a 6 meses. Esta es técnica moderna, ¿sí? Clásicamente se hacen los estudios cada 6 meses. Muchos de nuestros pacientes no tienen la economía para hacérselo con más frecuencia. Pero en los pacientes que son importantes, hay que explicarles que es importante porque ellos pueden en 6 meses perder mucho de su visión, especialmente si un paciente tiene una pérdida central en su campo visual. Esos son pacientes que hay que revisar cada 4 meses, cuando mucho. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dos preguntas en realidad en cuanto a la prueba de curva de 24 horas. La primera es, como decía al principio, ¿no? Tal vez un paciente lo vemos en el horario de la mañana y las presiones normales, ¿no? 13, 14, y ya en la prueba vemos que por la noche hace picos por arriba de 20. La primera pregunta sería, uno, ¿qué tanto se escala el tratamiento? O sea, ¿hasta dónde se lleva el tratamiento sabiendo que por las noches se hace esa curva? Y dos, si hay algún parámetro para considerar, o sea, diferencia de milímetros de mercurio. Por ejemplo, tal vez su pío basal o su pío, más bien su pío media en las 24 horas es de 12, pero tienes un pico máximo de 19, que estrictamente hablando Las presiones medias son bastante malas. Okay. Sí, porque son un promedio. Sí. Todo lo que sea promedio no te sirve. Son los picos de presión los que te interesan. Okay. Ahora, por un lado, si tú piensas que es un paciente más o menos sencillo y nada más estás pensando en presión y no es un paciente añoso, no es un paciente que piensas que tenga un problema de hipertensión o un problema vascular, te basta con la prueba de 24 horas y ahora estamos teniendo los tonómetros en casa. Muchos médicos se lo rentan al paciente, viene con una semana de datos y pues tú puedes ver ahí. El problema es que la prueba de 24 horas, la buena, siempre toma la TA al mismo tiempo y estás calculando la presión de perfusión, que esa es la importante. Ahora, otra forma de hacerlo es hacer tu prueba de sobrecarga, que la haces rapidito en tu consultorio y mandas a tu paciente, especialmente si tiene un problema de la esfera vascular o de hipertensión arterial sistémica, lo mandas con el cardiólogo y que te haga un mapa. Y vas a comparar cómo está la presión en la noche especialmente. Hay dippers de 10 a 20%, hay doble dippers, que son pacientes que son muy inestables para el glaucoma, y esos hay que cuidarlos. A veces tienes que darle tratamiento con el cloruro de sodio y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es todo un espectro, ¿no? Ok, gracias. Sí. Sí. Posterior al SLT, se sabe que después o más bien al colocar el SLT, entre menor sea la pío, también menos baja. Sí. Si nosotros ya estamos utilizando un análogo de prostaglandina previo al SLT, lo suspendemos, hacemos el SLT, pero posterior vemos que no tuvimos los resultados, no llegamos a la pío meta que esperábamos, ¿cuánto tiempo después colocamos nuevamente el análogo? Aquí está la pregunta clave. El SLT, ¿a cuánto te piensas que te va a bajar si tu paciente tenía 18? Baja 1.6 después de 14. Va a bajar, digamos, unos 2 a 3 milímetros, ¿no? Pero si tú querías una presión de 10 y 12, SLT entonces no es lo que tú debes escoger para ese paciente, ¿sí? Entonces, no es que esté mal el SLT, va a ser algo que te va a ayudar mientras muchas veces lo usamos como terapia
de por mientras, ¿sí? Pero muchas veces no va a ser suficiente y hay que explicarle al paciente. Muchas veces, también esta es una cosa, regresando a la colonoscopía, pensamos que el problema era pues nada más que necesitaba el SLT, pero nos damos cuenta que era un hipermétrope y en realidad el ángulo no estaba tan abierto y bonito como pensábamos y en realidad estamos teniendo presiones altas intermitentes en la noche. Entonces hay que examinar muy bien al paciente, ¿no? Sí. Hola. Gracias. Gracias. Y como último, ¿qué opina de los VIX que son de liberación prolongada de análogo de prostaglandinas, como el Travaprost? Eso es interesante. Nuevamente tenemos el mismo problema que con los, ¿cómo se llaman? Con el Bimatoprost y el Travoprost que se ponen adentro del ojo. Una de las cosas que nadie puede entender en este momento es por qué poniendo tanto Bimatoprost como Travoprost dentro del ojo, la reducción es menor que cuando nos las ponemos en forma de gota. ¿Sí? Es casi un 15 a 20% menos efectivo. Y eso no lo sabemos. Ahora, la idea es que se ponga un pequeño plug en el canalículo y este plug viene lleno con Travoprost, por ejemplo, y que sea posible rellenarlo también en el futuro. Son estas cosas que son trabajo que se está yendo en esa dirección. En este momento, pues no tenemos eso y tendríamos que poner uno segundo en unos años o en un año. No sabemos. Y esto es parte de lo que es un gran dilema para nosotros cuando hacemos medicina privada. En la medicina privada, nosotros tenemos la responsabilidad y el renombre que nos hemos conquistado después de muchos años de trabajo y conocimientos y estudios, y haces una cirugía y no te fue bien. ¿Y con qué cara le vas a decir, pues, perdón, pero pues no le funcionó? Entonces, por eso es que pasa que todavía en la medicina privada seguimos haciendo traves. Ahora, un capítulo totalmente aparte es lo que están haciendo en Europa, ¿sí? La medicina en España es muy interesante porque tanto en Francia como en España se está usando mucho la EPNP, que es básicamente una trave, pero que no forma una ampolla de filtración. Y son cirugías muy bonitas. El paciente al próximo día tiene presiones de 11, la cámara está formada, no tenemos todas las cosas que nos pasan, también a ellos les pasan, pero lo que pasa es que la curva de aprendizaje de esa cirugía es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar con los ojos abiertos a las cosas nuevas que se están haciendo en todo el mundo. Lo que les presenté de Estados Unidos, ni siquiera la EPNP, ni siquiera aparece por ahí, ¿sí? Entonces, acuérdense, la oftalmología de Estados Unidos es una oftalmología más o menos de ojos cerrados, porque no ve hacia afuera, solo piensan en ellos. Si no fue hecho en Estados Unidos y lo vemos en las publicaciones, si tú mandas una publicación de México, te cuesta 5 veces más trabajo que si fueras americano o si te apadrinas con un americano, ¿sí? Entonces, bueno, pues para saber, el mundo es complicado allá afuera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Doctor, primero que nada, buenos días, gracias por su tiempo y su ponencia. muchas gracias. Quería, a lo mejor es una pregunta un poco tonta, pero por ejemplo, en pacientes con glaucoma, que inevitablemente necesitan uso de un corticoesteroide, usted mencionaba que la dexametasona es veneno para ustedes, para los Sí. glaucomatólogos. La literatura menciona que el mejor es la fluorometolona, Claro. pero en su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué otro corticoesteroide pudiese? Más que nada, hemos aprendido a medir cuánto es tantito y cuánto es más, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la dexametasona que viene en, ayúdenme, en las unidosis. Etacortilena, efectivamente. Este tiene poca penetrancia en ese sentido y mucho menos capacidad de
hacer un aumento de la presión intraocular. Entonces, esa sería la cortisona que usamos. Ahora, generalmente en el postoperatorio no usamos dexametasolas, usamos prednisolonas, ¿sí? Y sabiendo que muchos de nuestros pacientes, un 8 a 20% pueden ser hiperreactores a esteroides. Entonces, también ver la presión, cómo va, ¿sí? Si va subiendo, entonces tengo que ver, ¿será el esteroide o será la inflamación? Entonces tengo que ver con mucho cuidado eso. Gracias. Sí. Buenos días. Una pregunta, ¿cómo dices que se llama la cirugía? EPNP, a ver, ayúdenme. Esclerectomía profunda no penetrante. Gracias. A esta hora y sin café no es lo mismo. ¿Había una pregunta todavía por ahí? Sí. A largo plazo, han podido medir la efectividad, o sea, la Mira, eficacia como... Para nosotros, el punto clave es escoger muy bien al paciente. Acuérdate que lo que nos dijeron desde el principio con MIGS era para glaucomas leves. Si tú escoges un paciente con un glaucoma leve, en esa fase rápidamente le vas a bajar la presión y como que tranquilizas ese ojo y muchas veces ya se van estables por un buen tiempo. Nosotros hicimos un protocolo que se publicó donde se manejó con iStent y nos fue muy bien. La baja de presión fue como 25%, que no es malo, no es malo, tomando en cuenta que todos estos eran glaucomas leves a moderados, pero lo que no te dicen o frecuentemente no te hacen el énfasis es que le vas a bajar la presión, pero no les quitas el medicamento, ¿sí? El análogo siempre se queda, ¿sí? Entonces, el gasto, saben que estos cuestan 20,000 pesos o algo así, encima de lo demás de los gastos quirúrgicos, pues es una cirugía cara para un efecto relativamente pequeño. ¿Sí? Muy bien. Sí. Una pregunta en cuanto al algoritmo que presentó, que es como el más nuevo, menciona el SLT como de primera casi. Lo usan desde el principio, ¿sí? Entonces, sí se han dado cuenta, y estos son ya estudios de hace mucho tiempo, que cuando utilizamos el SLT como primo elección, les va muy bien. ¿Por qué? Porque no tienen inflamación por los medicamentos acumulados. ¿Y hasta cuánto es repetible? Pues mira, en Estados Unidos yo platiqué con una doctora que hace mucho de esto. Se me olvida su nombre, pero ella dice que en cada momento donde se hace una decisión quirúrgica y si ha habido buena respuesta de los anteriores, le repitan uno nuevo y pueden ser hasta 5 o 6 veces. ¿Sí? Sí es posible, pero tienes que estar seguro que haya bajado lo que habían pensado que iba a bajar desde la primera hasta la última sesión de láser. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Sé que tienen más trabajo que hacer, así que les agradezco mucho, mucho su atención.